Mi interpretación es que España responde... Es una interpretación 100%. Así que hoy te pido me acompañes porque voy a irme a la verga sobre interpretando Jurassic Park. Eslogan cuyo doble nivel se mueve en la respuesta es responsabilidad y el PSOE es España. Identificar al PSOE con España y transmitir que es España la que está respondiendo, que es España la que responde a la corrupción, que es la mayoría la que está respondiendo, que hay una minoría que es corrupta, que hay una minoría más minoría todavía dentro del PSOE que es corrupta, que la mayor parte de los corruptos están en el PP y que el PP no es España y que el PP Me voy a centrar en analizar un poco estas dos declaraciones de Pedro Sánchez a la luz, como digo, de la corrupción y de la confianza. Una de las cosas que me llamó ya directamente y poderosamente la atención al ver el propio aspecto de cómo se presentaba Pedro Sánchez es el eslogan España responde. Aquí de nuevo creo que introducir el análisis moral del discurso creo que es muy útil, porque bajo mi punto de vista ya el eslogan de España responde, bueno, ya hay mucho para bucear aquí. De entrada, España responde... Yo creo que esto es un intento muy zafio del PSOE de intentar transmitir responsabilidad con la propia corrupción. Buena parte del núcleo del discurso que tuvo Pedro Sánchez tuvo que ver con decir que el PSOE sí responde a la corrupción, no como hace el PP. Como vemos, aquí ya estamos enmierdados en una problemática que no solo tiene que ver con lo que ha sucedido estos últimos días, sino que la propia respuesta del comportamiento, de las imputaciones con respecto a la corrupción del PSOE y cómo se pone esto y cómo intenta Sánchez combatir dialécticamente estas acusaciones, recordando la corrupción del PP. Moreno Morilla, investigados por corrupción. El señor Mazón, investigado por corrupción por financiación irregular del Partido Popular. En Castilla y León, el señor Mañueco, con 2 exviceconsejeros de la Junta recientemente condenados y con una trama eólica cuyo juicio se va a empezar este verano. El señor Rueda, con un consejero de la Junta que mantuvo en su cargo a pesar de que había sido denunciado por agresión sexual. Señoría, le digo una cosa, el Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones... Señores del Partido Popular... Tiene mucho por delante. La tristeza de que el discurso público entre los políticos en el propio Parlamento se haya convertido en una constante acusación de quién tiene más mierda, si uno o el otro, el y tú más del que se ha hablado también en muchas tertulias. Conectando, como digo, esto con España responde como eslogan, me parece que ya es para fijarse en él, en la medida que entiendo que forma parte de esa estrategia por la cual intentar situar al PSOE en un lugar de mayor nobleza moral, de menos corrupción con respecto al PP, dando por sentado que el PSOE responde. El PSOE responde ¿cómo? Pues en este caso, como decía Pedro Sánchez, expulsando a Santos Cerdán, o en este caso expulsando a Ábalos, es decir, intentando ser contundentes, como tanto se repite estos días, con la corrupción. Ahora, la propia analizada moralmente, la palabra respuesta está aludiendo a la responsabilidad. Esto es y de nuevo aquí es interesante introducir una dimensión que no he mencionado como tal, pero que sería la dimensión histórica. O sea, antes más o menos ya la he introducido al decir que es relevante introducir la perspectiva de la religión con respecto al comportamiento político, y parte de lo que ya está implícito a la hora de intentar tener una perspectiva distinta con respecto a la política contemporánea, analizando fenómenos religiosos, implica un análisis histórico de lo que haya sido la religión y de cuáles sean sus conexiones con la política contemporánea. Aquí, cuando he aludido a la palabra moral como costumbre, como ahora que he aludido a la palabra respuesta vinculándola a la responsabilidad, en ambos casos
hay un prisma etimológico e histórico introducido aquí. Es decir, en la propia historia de la palabra moral está la costumbre, en la propia historia de la palabra de responder, de la palabra respuesta, está la responsabilidad. Es decir, hay un vínculo etimológico y semántico entre respuesta y responsabilidad. Lo que pasa es que es un vínculo indirecto. Uno puede ver directamente, y me imagino que es muy probable que suceda así en muchos casos, la palabra respuesta, y debido a que es un término muy rico en significados, su propia polisemia puede hacer que uno se vaya por un lado o por otro. A la luz de la estrategia política y del intento de convencer, en este caso el PSOE, de que es un partido menos corrupto de lo que es el PP, mi interpretación es que España responde... Es una interpretación 100%. Así que hoy te pido me acompañes porque voy a irme a la verga sobre interpretando Jurassic Park. Eslogan cuyo doble nivel se mueve en la respuesta es responsabilidad y el PSOE es España. Es decir, se está jugando una identificación en torno a la propia respuesta que sí estaría dando el PSOE y que no estarían dando otros, que no condenan la corrupción o que bajo el punto de vista del PSOE la fomentan, y eso que esto es insostenible incluso atendiendo al pasado del PSOE, atendiendo a Felipe González, a Margal, a Filesa, etc. Es decir, si nos remontamos a un pasado no tan pasado, de hace 30 años, nos encontramos con otra corrupción del PSOE y otros casos muy sonados, los ERES, etcétera. Bueno, no quiero mencionar tampoco casos que no he conocido y analizado en profundidad, pero yendo a lo básico, sí que hay un pasado de corrupción ya en el propio partido. Identificar al PSOE con España es un puente que creo que se establece a la hora de intentar producir una identificación del ciudadano que sí se siente español y del PSOE, y de captar parte de, vamos a decirlo así, el intento de dar una imagen de sentido de Estado que tendría Pedro Sánchez a la hora de transmitir que es España la que está respondiendo, que es España la que responde a la corrupción, que es la España la mayoría, y aquí entramos en conceptos medulares con respecto a la propia definición de democracia y a la propia, podríamos decir, moral de la democracia, que es la mayoría la que está respondiendo, que hay una minoría que es corrupta, que hay una minoría, más minoría todavía dentro del PSOE que es corrupta, que la mayor parte de los corruptos están en el PP y que el PP no es España y que el PP no responde, sea el PP, sea Vox, la ultraderecha, en fin, los otros. De nuevo, aquí, como dije antes, a la hora de dar estas notas morales al principio, el factor grupal es fundamental. La diferencia, la distancia entre el nosotros, entre el grupo al cual uno siente que pertenece y los otros, está muy marcada, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tocado con lugares muy sensibles moralmente y sobre todo muy sensibles para una clase dirigente, que es la corrupción. Es decir, es algo que puede deponer un gobierno, y en la medida en que puede deponer un gobierno, es decir, en la medida en que la corrupción ya fue el motivo, y de esto, claro, Pedro Sánchez tiene que ser muy consciente, igual que cualquier persona que tenga un vínculo emocional, sentimental, militante o de cualquier tipo con el PSOE, es decir, o la gente que digamos, se identifique con la izquierda en general e identifique la izquierda al mismo tiempo con el PSOE. El problema es que si lo que tú quieres es que mande el PSOE, lo que quieres es que mande la izquierda, si entiendes que el PSOE es la izquierda, no puedes estar en el grupo de los corruptos. Ni como persona de izquierdas, ni como en este caso militante del PSOE, ni como en este caso miembro del gobierno del PSOE. Entonces el momento, vamos a decirlo así, de la purga moral, que es al que estamos asistiendo, tiene que ser claro. Me refiero a que es básico, de nuevo volviendo a las analogías con respecto a la religión y la política, es básico expulsar el mal del grupo al que uno pertenece. Hacer que España sea ese grupo es identificar a la parte de España que el PSOE quiere que se identifique con la mayoría de españoles que él dice que le votaron y que conforman, digamos, la mayoría progresista, con la propia responsabilidad.
quien está conmigo, quien está con Pedro Sánchez en este caso, forma parte de la España responsable, de la España que responde, de la España que no puede evitar que haya corrupción, pero sí puede responder ante ella, dando de nuevo, como dije antes, por sentado, que quien no responde a la corrupción, quien no es responsable, quien no es España incluso, disputando este término, a pesar de, digamos, las filias nacionales o nacionalistas, sobre todo que se encuentran en la parte de Vox, pero también en la parte del PP, entonces estas personas no serían España, los corruptos. No son España, en último término. Vale.